Bueno, jóvenes, entonces continuemos con la clase. Tenemos la divergencia del campo vectorial, ya hemos visto, se denomina divergencia del campo al punto, en un punto dado, en un punto M, al límite al cual tiene el flujo, o la relación entre el flujo con respecto al volumen. Justo hace un momento conversaba con su compañera antes de empezar la sesión, de que en algunos textos se dice que la divergencia es la densidad volumétrica del flujo. Entonces aquí nosotros tenemos el flujo dividido entre el volumen, por eso es que tenemos una densidad volumétrica. Pero su interpretación física más importante es de que si el flujo es positivo, significa que dentro de la región o en ese punto, porque el flujo se evalúa en un punto, si es positivo, significa que en ese punto hay una fuente, y si es negativo, significa que en ese punto hay un sumidero. Y ese punto hay un sumidero. Después lo otro que hicimos nosotros fue hallar la fórmula de cálculo y obtuvimos de que esta era la fórmula del cálculo, la divergencia del vector A era la derivada del vector P con respecto a X, Q con respecto a Y y R con respecto a Z. Esto nos permite también introducir la notación que nosotros ya conocemos y que es la siguiente. Teniendo en cuenta el operador que utilizamos para el gradiente, nosotros podemos aquí escribir de que la divergencia de un vector A no es otra cosa que el aplicar el operador diferencial A, que tiene un carácter vectorial, multiplicar el operador, disculpen, el operador diferencial nabla, que tiene carácter vectorial, y multiplicarlo escalarmente por A. Entonces, nosotros de esta forma tenemos la divergencia, así también se expresa la divergencia. La clase anterior calculamos nosotros para el campo eléctrico y obtuvimos de que era igual a 0. Obtuvimos que era igual a 0. Sin embargo, nosotros sabemos muy bien que la divergencia del campo E es igual a la densidad de carga sobre epsilon sub 0. ¿Por qué no salió 0? Porque aquí esa singularidad se da en el punto, en el origen de coordenadas, en el punto donde tenemos el origen de coordenadas o en el punto donde tenemos a la carga. Y nosotros no podemos evaluar estas expresiones en el punto donde está la carga, porque en ese punto el volumen es igual a 0 y todo esto se hace infinito. Tenemos que calcularlo de otra manera. ¿Está bien? A ver, con respecto a lo que hemos hecho de divergencia, ¿tienen alguna pregunta? Si no, para continuar. Bien, continuemos entonces. Aquí hay algo que es necesario tomar en cuenta. Esta superficie que nosotros hemos utilizado, la hemos considerado que es una superficie suave. ¿Está claro? Es una superficie suave que tiene ciertas características específicas. Sin embargo, ya una vez teniendo este resultado final, nosotros podemos ampliar este resultado a aquellas que son suaves por tramos. Aquellas que son suaves por tramos. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos lo siguiente, entonces tenemos aquí X, tenemos Y, tenemos Z, y vamos a tener la siguiente región. Vamos a ver si lo puedo dibujar más o menos bien. Esto, una región que sea, digamos, de esta forma. Donde aquí está dividida. ¿Está claro? Ahí está dividida por alguna razón. Tal vez es una superficie que tiene dos líquidos que son distintos. Por ejemplo, que son inmiscibles. O dos gases. Entonces tenemos B1, B2. Es decir, aquí nosotros tenemos que la región B la podemos dividir en dos regiones, B1 y B2. O más regiones, ¿está claro? O más regiones. Nosotros simplemente por visibilidad vamos a colocar 2.
Entonces, aquí también de la misma forma nosotros podemos dividir esta superficie en dos partes. Vamos a decir que aquí está el S1, o sea, más de un S1' y S2'. Entonces, nosotros tenemos que la superficie total es igual a S1' más S2' más y dependiendo si tenemos más regiones. Vuelvo a repetir en este momento, por efectos de visualización vamos a tener dos y vamos a tener solamente dos superficies. Entonces, aquí nosotros debemos de verlo de la siguiente forma. Si aquí hay un campo, vamos a decir que en esta región hay un campo vectorial A. Hay un campo vectorial A. Vamos. ¿Está bien? Hay un campo vectorial A en toda esta región. ¿Cuál es la forma específica? No interesa en este momento. Solo sabemos de que hay un campo vectorial A. Entonces, vamos a calcular la divergencia en este caso. En primer lugar, podemos nosotros considerar lo siguiente. ¿Por qué le he puesto S1' y S2'? Porque aquí nosotros tenemos de que este volumen B1 tiene como frontera a S1 y este volumen B2 tiene como frontera a S2. ¿Qué cosas son S1 y S2? Aquí nosotros vamos a introducir una superficie S0. En consecuencia tenemos que B1 es igual, o disculpen, S1 va a ser igual a S0 más S1', S2 va a ser igual a S0 más S2'. ¿Está claro? Entonces podemos calcular la divergencia, ¿está bien? La divergencia a lo largo de cualquiera de estas regiones. Pero aquí es importante tener en cuenta lo siguiente. Vamos a aplicar la ley de Gauss. La ley de Gauss. Entonces, vamos a tener nosotros lo siguiente. Es decir, la presencia y la divergencia nos permite ampliar la definición que teníamos de ley de Gauss nosotros. Entonces, la ley de Gauss va a tener, en este caso, para cada una de las regiones la siguiente forma. La integral de volumen, vamos a decir con respecto al volumen 1, de la divergencia de este vector A, este campo A que tenemos acá, de dB, esto va a ser igual a la integral de superficie del flujo que vamos a tener A multiplicado por N escalarmente de ds. De la misma forma, vamos a tener exactamente la misma expresión para la siguiente. Disculpe. Solo que en lugar de B1 y S1, vamos a tener B2 y S2. Entonces nosotros tenemos estas dos expresiones. Entonces, vamos a ver, lo que queremos hallar en este caso es la expresión para la ley de Gauss, pero a través de todo el volumen. ¿Está claro? Para todo el volumen y su relación con esta superficie. Eso es lo que queremos nosotros hallar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sumar. Vamos a sumar estos dos términos. Pero antes de sumar, vamos a reescribirlo de la siguiente manera. Un momento, esto en primer lugar. Vamos a ponerlo ahí. Vamos a expresarlo de la siguiente manera. Las integrales de superficie, vamos a reacomodarlas. La primera integral de superficie a lo largo de S1, de este producto de A, escalarmente por N, de S, esto va a ser igual a la integral
Y vamos a hacer aquí lo siguiente para que quede claro. S1 es la parte que está arriba, entonces va a ser la integral por S0, pero le vamos a poner positivo, ¿está claro? Porque vamos a considerar de que el sentido positivo es en esta dirección. Entonces va a ser el S0 positivo de este producto, el producto escalar de A por N, de S, más la integral de superficie por S1', S1' a N de ds. Para el siguiente vamos a tener exactamente lo mismo. Vamos a tener exactamente lo mismo. Solo que en lugar de 1, vamos a tener nosotros 2, y en lugar de más, vamos a tener nosotros menos, porque va a ser, la normal va a estar orientada en otro sentido. Aquí tenemos menos, y aquí tenemos S2'. Entonces tenemos estas dos expresiones. Estas expresiones nosotros ya podemos sumarlas. Yo creo que queda evidente que al momento que nosotros los sumamos, vamos a obtener que la integral de volumen, sumando estas dos, a lo largo de B, de la divergencia de A, de dB, es igual. Voy a sumar este y este, jóvenes, estos términos van a tener signos contrarios. ¿Por qué? Porque es a lo largo de una superficie orientada. Significa que si en este me sale un resultado positivo, en este me va a salir un resultado negativo. El mismo resultado, solo que con signo contrario. Al momento de sumar, se van. Después nos queda esto más esto, pero aquí nosotros vamos a tener que estas dos van a ser justamente la superficie total. Por lo tanto, vamos a obtener aquí que es la integral de superficie a lo largo de la superficie S de A multiplicado por N de ds. Entonces, lo que acabamos de comprobar es de que la ley de Gauss se cumple inclusive si tenemos nosotros algunas divisiones, algunas separaciones. Lo único que debemos de asegurar es que estas superficies S1' y S2' sean lo suficientemente suaves para que se cumpla la ley de Gauss-Ostrowski. Entonces, lo que inicialmente lo habíamos aplicado para una región, podemos aplicarlo para regiones que son suaves por tramos o suaves por partes. ¿Eso está claro? ¿Alguna pregunta, jóvenes, ahí al respecto? ¿Ninguna? Muy bien. Bien, eso es lo que quería terminar. Aquí, de la misma forma, se demuestra si la región, por ejemplo, es una región que tiene agujeros, también se va a demostrar de que es válida la ley de Gauss así tuviese agujeros. En este caso solo tenemos que tener en cuenta que si esta es una región S1, S2, S3, o en todo caso a la de arriba le vamos a llamar simplemente S, esta va a ser simplemente S, y las internas van a tener S1, S2, S3, mientras que la normal en este caso está saliendo de la región. En los otros casos está entrando a las regiones que están limitadas por esas regiones. ¿Está claro? Porque nuestra región de análisis es esta que está acá. Entonces, teniendo en cuenta esa orientación distinta, y eso también va a significar que la región, si aquí circula de esta forma, es una superficie orientada, en estas va a ser una superficie orientada en forma inversa. Entonces, teniendo en cuenta eso, jóvenes, también para cuando nosotros tengamos, ya no aquí que son partes, sino tengamos agujeros, también es válida la ley de Gauss. De la misma forma que hemos trabajado acá, se trabaja. ¿Está bien? Continuemos entonces, ya que no hay preguntas, con
el siguiente tema, que ya es el tema nuevo, que es el campo solenoidal. El campo solenoidal. Nosotros hablamos de un campo solenoidal. Es solenoidal, disculpen, solenoidal. Un campo solenoidal cuando la divergencia en la región donde estamos definiendo es cero. Digamos que tenemos G y tenemos aquí cualquier punto de G. Entonces, si para todo, vamos a poner punto, para todo punto M que pertenece a G, se cumple que la divergencia del campo, un campo dado, es decir, aquí nosotros, me olvidé decir, tenemos un determinado campo, si su divergencia es igual a cero, entonces el campo se denomina solenoidal. Solenoidal. Esa es la definición de campo solenoidal. Un ejemplo de campo solenoidal ya lo hemos visto. Acá está. Un campo solenoidal es el campo eléctrico, electrostático, en todos los puntos diferentes al origen, ¿está claro? Si nosotros sacamos el origen, el campo eléctrico es solenoidal. Vamos a ver como ejemplo, y prácticamente repitiendo lo mismo, tenemos nuestra fuerza F, que va a ser igual a menos gamma M R sobre R al cubo, es decir, el campo gravitacional. Ustedes saben que el campo gravitacional tiene el mismo comportamiento que el campo electrostático. Entonces aquí tenemos que F es igual a menos gamma mx dividido sobre, y aquí vamos a tener x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, todo esto a la 3 medios, multiplicado por i, menos. Y aquí, jóvenes, vamos de nuevo a copiar al menos la parte que está aquí abajo. ¿Sí? La parte que está aquí abajo la copiamos, la vamos a llevar aquí y lo copiamos de nuevo porque también va a estar por acá. Y vamos a tener aquí gamma my j menos gamma mz k. Entonces tenemos que este es nuestro campo. Y de la misma forma que hemos calculado hace un momento, vamos a tener de que la divergencia de esa fuerza F es igual a 0, para todo punto M que sea diferente, o sea, disculpen, que sea diferente al punto 0,0,0. ¿Está bien? Vuelvo a repetir, en este punto nosotros no podemos calcularlo de esta forma que hemos visto. Significa que el campo gravitacional también es un campo solenoidal. También es un campo solenoidal. ¿Alguna pregunta, jóvenes, con respecto a la definición? ¿Ninguna? Bien. Si nosotros tenemos esta región G, y construimos una superficie cerrada S, de tal forma que esta superficie cerrada S tiene solamente puntos de la región G, es decir, se encuentra dentro de la región G,
¿Está bien? Entonces, a ver. Vamos a decir de que el flujo a través de esta región también tendría que ser igual a cero. ¿Está bien? También tendría que ser igual a cero. Bien, entonces vamos a ver. Aquí ya tenemos el caso del campo solenoidal. Entonces, vuelvo a repetir. Si tenemos dentro una región, una superficie S, de tal forma que dentro solamente hay puntos de la región G, entonces si el flujo a través de esa superficie es cero, nosotros vamos a decir de que es solenoidal. Vuelvo a repetir, estamos diciendo que esta es una superficie cualquiera, Entonces, una condición necesaria y suficiente para que un campo sea solenoidal es que si trazamos cualquier superficie cerrada dentro de ese campo, el flujo a través de esa superficie tiene que ser igual a cero. ¿Está claro? Eso es lo que se utiliza para poder utilizar los que se conocen como superficies gaussianas en física 3 para resolver los problemas del campo electromagnético. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo más. Este es un ejemplo más que de cálculo, de análisis. En primer lugar, un líquido se denomina incompresible, si el volumen que ocupa una determinada cantidad de este líquido no cambia con su movimiento. Si el volumen de una, vamos a decirlo, parte del líquido no cambia con su movimiento. ¿Qué significa eso, jóvenes? Vamos a imaginar que tenemos nosotros un fluido, estas son las líneas, y dentro de ese fluido tenemos nosotros una parte de ese líquido, separamos una parte de ese líquido. Entonces, esta parte del líquido se va a mover. Es posible mover, se va a mover porque está dentro del líquido. Entonces, cuando se mueve, ya esta parte del líquido no tiene esa forma, digamos, de que se deformó. Se deformó un poco. Tiene ya una forma así un poco más compleja. Entonces, un líquido es incompresible si el volumen de esta parte y el volumen acá, es decir, digamos 1 y 2, si esos volúmenes son iguales a pesar del movimiento. Es decir, cuando se da eso, entonces decimos de que el líquido es incompresible. Lo que acabamos de mencionar no es otra cosa que la definición de incompresible que ustedes ya deben de conocer de física 2. Un líquido es incompresible si sus densidades no cambian, es decir, la densidad entre dos puntos distintos del líquido no cambia, se mantiene igual. ¿Eso está claro, jóvenes? Ahora, los líquidos reales son o pueden considerarse incompresibles. El agua, por ejemplo, es muy, pero muy complicado de comprimir. Me estoy refiriendo si mantengo la temperatura constante y con pequeñas presiones.
Es decir, necesito unas grandes presiones para poder comprimir el líquido. Entonces, el campo de velocidades de los líquidos es un campo solenoidal. Entonces, ¿cómo podemos nosotros comprobarlo? Para comprobarlo vamos a ver, para comprobarlo, vamos nuestro campo a llevarlo un poco más allá. Tenemos el campo, ¿está bien? Tenemos nuestro campo. Y en este campo lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a tomar una superficie cerrada S. Tomamos una superficie cerrada S. Esta es una superficie cerrada S1. Es cerrada, ¿está claro? Digamos, está algo así. Entonces, esto se encuentra dentro del líquido. Va a haber una cantidad de líquido que se encuentra dentro de la superficie. Entonces, la cantidad de líquido dentro de la superficie por unidad de tiempo está dada, está definida. ¿Está bien? Entonces, a ver, aquí, dado de que el líquido es incompresible, la cantidad de líquido que ingresa, tiene que ser igual a la cantidad de líquido que sale. ¿Por qué? Porque es incompresible, y cuando es incompresible, si estoy manteniendo el volumen, debo mantener la cantidad de líquido que hay, porque esa es la condición de incompresibilidad. Por lo tanto, la cantidad de líquido que entra es igual a la cantidad de líquido que sale. Si la cantidad de líquido que entra es igual a la cantidad de líquido que sale, significa que el flujo es igual a cero. Entonces, el flujo por cualquier superficie cerrada que yo trace dentro de este campo va a ser igual a cero. Y esa es la condición suficiente y necesaria para que la divergencia sea igual a cero y en consecuencia el campo sea solenoidal. Entonces, el flujo estacionario de los líquidos es o nos forma un campo de velocidades solenoidal. ¿Está claro? Es un campo solenoidal. Hasta ahí, jóvenes, ¿alguna pregunta? Vamos con otro concepto entonces. Circulación de un campo vectorial. Circulación de un campo vectorial. Vamos a tener nosotros nuestro campo, sea el campo A, que es igual a P I más Q J más R K. Ya saben ustedes que P, Q y R son funciones de X, Y y Z. Y vamos a tomar I L, que es un contorno cerrado. Que es un contorno cerrado. Y, lógicamente, este contorno cerrado se encuentra en este campo. El contorno cerrado se encuentra en este campo. Entonces, nosotros vamos a denominar, se denomina circulación del campo vectorial A por el contorno L a la siguiente integral de línea o curvilínea, a la integral de línea siguiente. Y vamos a tener entonces que
integral circulación se denomina a la integral por la línea L del producto P de dx más Q de dy más R de dz. ¿Está claro? Esto es lo que recibe el nombre de circulación. El nombre de circulación. Entonces, la circulación va a depender del vector A, va a depender del vector L, pero también va a depender de el contorno, y más que el contorno es L, sino va a depender de la orientación por la cual estamos nosotros circulando, y por eso el nombre de circulación, en este contorno. Normalmente se toma de nuevo la regla de la mano derecha, es decir, si la normal está hacia arriba, en este sentido es el positivo. ¿Está bien? Si la normal está hacia arriba, en este sentido es el sentido positivo. Jóvenes, ¿ustedes han hecho en sus cursos anteriores la integral de línea o no? ¿Conocen la integral de línea? En cálculo 3, profesor, no llegamos a ese tema. Fue uno de los últimos, pero no lo vimos tanto a profundidad. Ya, ok, entonces brevemente también lo voy a hacer simplemente para que se entienda. Y el desarrollo es el mismo que hemos seguido para integral de superficie. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dividir nosotros nuestra línea en pequeñas partes, en pequeñas porciones. ¿Está bien? Digamos, esto va a ser delta L1, por aquí vamos a tener un delta L2, y así sucesivamente. Por acá tenemos un delta de LK, y hasta el final que tenemos un delta de LN. ¿Está claro? Entonces nosotros, nuestro L, el L, lo vamos a dividir en estos pequeños tramos del contorno. Ahora, nosotros vamos a escoger dentro de estos tramos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer lo siguiente, vamos a sacar uno de estos tramos, vamos a decir aquí, y aquí lo sacamos. Entonces tenemos este tramo, y en este tramo, digamos, nosotros tenemos algo así. Disculpen. Tenemos nosotros el valor que toma la integral. Lo hemos sacado, ¿está claro? Lo hemos sacado. Creo que esto lo alejo un poquito. Un momentito. Queda así. Y esto por aquí arriba mejor. Ya está. Entonces nosotros tenemos que eso lo hemos sacado. Es el integral. Y dentro de esta pequeña porción de línea, escogemos un punto cualquiera. ¿Está bien? Como este es el delta L1, este va a ser el M1. Este va a ser el M1. Entonces nosotros vamos a tener eso. Y vamos a construir la suma integral. Construimos la suma integral. Al momento que construimos la suma integral, lo hacemos de forma análoga como lo hemos hecho para la integral de superficie. Sumatoria K igual a 1 hasta n de que del producto, el valor que toma el campo en el punto M sub K, multiplicado esto por el valor de delta LK, es decir, por la longitud. Aquí, al igual que en el caso anterior, cuando hablábamos de superficie y área, aquí hablamos de línea y longitud. Entonces, A sub mk es el valor que toma el vector en este punto M sub k. Delta dl sub k es la longitud de la cuerda, ¿está bien? La longitud de la cuerda
entre estos dos puntos. Y lógicamente vamos a considerar de que la dirección está coincidiendo con la dirección que hemos elegido. La dirección que hemos elegido. Entonces, esta es la suma integral. Esta suma integral nosotros vamos a llevarlo al límite y para eso vamos a tomar cuando el máximo, es decir, el intervalo mayor de estos, cuando ese intervalo mayor tiende a cero, vamos a tomar ese límite. Y ese límite es lo que se conoce como integral de línea. Es decir, a ver, disculpen, mejor esto lo pongo aquí. Cuando nosotros tomamos el límite de esto, entonces obtenemos la integral de línea. Es decir, la integral de A por la línea de DL a lo largo de la línea L, disculpen, de la línea L. Esto no es otra cosa que el límite cuando el intervalo más grande de estos pequeños pedazos de línea tiende a cero, por la sumatoria de K, que va desde 1 hasta N, del producto de A evaluado en algún punto K, y esto por delta de L sub K. ¿Está bien? Delta L sub K. Aquí, como nosotros estamos hablando de una longitud orientada, esto en sí nosotros vamos a poder cambiarlo por un vector, ¿está claro? Es decir, mientras que aquí tenemos nosotros el delta L sub K, del otro lado, esta línea blanca va a ser el delta L sub K, pero como vector. ¿Está bien? Y en el límite, cuando es muy pequeño, ambas son iguales. Es decir, estamos hablando del vector tangente a la curva. Estamos hablando del vector tangente a la curva. Estoy proyectándolo con respecto a la tangente. Entonces, esta es la definición de integral de línea. ¿Está claro? Esta es la integral de línea. ¿Ven? Integral de línea. Entonces, con respecto a esta integral de línea, si el contorno L por el cual se toma la integral es cerrado, entonces a la integral de línea se le denomina circulación. Se le denomina circulación. La integral de línea tiene una interpretación física bastante clara. Les voy a dar dos ahora. La más sencilla para mí es la que encontré en el libro de física, las lecciones de física de Richard Feynman, en el cual lo explica de la siguiente manera. Imaginemos de que nosotros tenemos un líquido y en este líquido nosotros colocamos una manguera cuyas superficies son semipermeables. ¿Qué significa? O son permeables, significa que el líquido puede pasar por esta superficie. Tenemos nosotros una manguera, ¿está bien? Entonces tenemos nosotros la manguera, y la manguera es tal, es una manguera imaginaria, que el líquido la puede atravesar como si la manguera no existiese.
El líquido atraviesa esta manguera como si la manguera no existiese. Entonces, dentro de la manguera hay líquido. A continuación, imagínense, supongo que todos ustedes vieron esta película El día después de mañana, en la cual hay un fenómeno, un efecto por medio del cual todo se congela inmediatamente. Imagínense de que estamos en esa situación, se congela todo instantáneamente, que no hay tiempo de reaccionar. ¿Está bien? Todo instantáneamente, que no hay tiempo de reaccionar. Entonces, como se congela inmediatamente, toda esta parte que está aquí, fuera, se congela. Pero nuestra manguera es especial. En primer lugar, dejó pasar el líquido, pero cuando se está congelando, no dejó que se congele la parte de adentro. Es decir, se congeló todo menos la parte de adentro. ¿Eso está claro? Entonces, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vamos a hacer el siguiente análisis. A ver. Déjenme sacar solamente esta partecita. Esto que está acá. Ponemos un poco más allá. Entonces nosotros tenemos esto. ¿Está bien? Tenemos esto. Todo lo que está afuera está congelado. Todo lo que está afuera está congelado. ¿Está bien? No hay movimiento. Entonces, a ver, déjenme. Vamos a analizar lo que pasa dentro. Yo creo que mejor aquí voy a hacer un corte. Voy a hacer un corte. Ahí está. Sí, mejor esto no. Y trabajamos con este corte. Entonces, tenemos este corte, lo voy a agrandar para que nosotros podamos trabajar un poco mejor. Entonces, tenemos que la parte de afuera está congelada. ¿Y qué es lo que pasa adentro? El agua se sigue moviendo. Como adentro no está congelado, el agua se sigue moviendo. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Aquí el agua se está moviendo en esta dirección. Aquí el agua, digamos, aquí se está moviendo en esta dirección. Aquí se está moviendo en esta dirección. Acá se está moviendo en esta dirección. Y acá se está moviendo en esta dirección. ¿Está claro? Vamos a ver lo siguiente. Como afuera todo está congelado, y aquí en esta parte también todo está congelado, el líquido no puede salir, entonces se queda dentro. Y cuando choca con la pared, nosotros vamos a tener de que esto se, digamos, vamos a proyectarlo, y vamos a tener lo siguiente. Esto lo voy a copiar por acá y lo voy a agrandar. Entonces, si nosotros aquí trazamos la normal aquí va a estar así más o menos. Significa que este vector velocidad, va a tener una componente normal, y va a tener, bueno, va a ser un poco más larga realmente. La componente sobre la normal viene por acá, entonces va a ser una componente en la dirección de la normal, y va a tener una componente que va a estar perpendicular a la normal. Significa, esta componente que esté en la dirección de la normal va a chocar contra la pared y no va a pasar nada. Significa que solamente voy a tener una componente que está en la dirección del móvil, o sea, está en esta dirección acá, digamos. Por acá, nosotros tenemos la normal que viene así, y vamos a tener también una componente que esté en esta dirección. Por acá, tenemos la normal que está aquí. A ver, aquí trazamos la normal.
y en este caso vamos a tener una componente que está en esta dirección. Entonces se fijan de que la componente de la velocidad más o menos hace de que el líquido dentro de esta manguera esté circulando, de ahí viene el nombre. ¿Y cómo hallamos la componente? Velocidad. La velocidad multiplicada es la proyección sobre esto, sobre la tangente. Digamos, si esta es la normal, podemos nosotros trazar aquí un vector tangente multiplicado por ese vector tangente. Entonces, la vector velocidad por vector tangente. Y de lo que hemos visto anteriormente, ese vector tangente no es otra cosa que este delta de LK. Delta de LK. Por lo tanto, nosotros tenemos de que esto que está aquí nos está dando esta proyección. Y si yo quiero la suma de todas las proyecciones, ¿qué es lo que hago? Integro a lo largo de toda la longitud. Y esto, jóvenes, es lo que se conoce como circulación. Cuando el contorno es cerrado. ¿Quedó entendida la explicación? O sea, esa es una interpretación física. Significa que está circulando, se está moviendo por el contorno el campo. ¿Quedó claro, jóvenes? Sí. Bien, la otra interpretación que nosotros tenemos, está asociada con el concepto de trabajo. Vamos a verlo esto a continuación. Si nosotros decimos lo siguiente, tenemos una partícula, tenemos aquí un contorno L y tenemos una partícula M que se está moviendo por este contorno. ¿Está bien? Esta partícula se mueve, se está desplazando con cierta velocidad. Nosotros queremos hallar, o sea, se desplaza bajo la acción de alguna fuerza. ¿Está claro? De alguna fuerza, el campo vectorial A que hemos visto anteriormente, vamos a decir que tenemos A, el campo vectorial. Entonces, queremos calcular el trabajo que realiza este campo vectorial A, este campo de fuerzas A, al desplazar esta partícula M a lo largo de este contorno. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? En primer lugar, elegimos una pequeña porción, es decir, elegimos aquí y tenemos un pequeño desplazamiento, ¿está claro? Ese desplazamiento va a ser delta L sub K. Delta L sub K, y esta va a ser la partícula M sub K. Entonces, el trabajo que realiza esa partícula, vamos a tener delta W sub K, no va a ser otra cosa que el valor que toma A en ese punto M sub K, multiplicado por el delta de L sub K, su módulo, y multiplicado por el coseno del ángulo que forman. Vamos a llamar este teta sub K, por el coseno de teta sub K. Jóvenes, esto que está aquí, definición de trabajo, ustedes saben muy bien que no es otra cosa que el producto escalar de esos dos vectores. Es decir, A evaluado en M sub K, multiplicado escalarmente por delta de L sub K, y también es sub K. Si nosotros queremos hallar el trabajo total que realiza esta fuerza al desplazar este punto por toda esta superficie, tenemos que realizar la suma y tenemos que tomar el límite cuando estos delta de K tienden a 0. Significa que el trabajo total va a ser igual a la sumatoria K igual a 1 hasta N
de todos estos trabajos elementales y podemos decir entonces de que esto es igual a la suma k igual a 1 hasta n de el valor que toma este campo en el punto m sub k multiplicado escalarmente por el delta L sub k. Y de esa forma nosotros tenemos que cuando pasamos al límite, la integral de línea nos da el trabajo. Nos da el trabajo que realiza esta fuerza al hacer de que este campo, este punto M, circule por este contorno. Circulo por ese contorno. ¿Alguna pregunta con respecto, jóvenes, a lo que es circulación? ¿Qué es lo que significa? Lógicamente, para diferentes fenómenos va a tener diferentes interpretaciones, pero la idea es esa. La idea es esa. Bien, ahora vamos a ver cómo calculamos. También vamos a calcular la integral de superficie, porque, de nuevo, estas expresiones no son cómodas, no son cómodas. Necesitamos una forma más cómoda para expresarlo. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. En primer lugar, comenzamos con nuestro vector A, que es igual a P, que sabemos que es una función de X, Y y Z, y más Q, X, Y, Z, J, y más R, que es función de X, Y y Z, K. Y tenemos también la curva L. Esta curva L la vamos a definir de forma paramétrica. Es decir, va a ser X, que va a ser igual a un phi de t, Y, que va a ser un psi de t, y Z, que va a ser un chi de t. Entonces nosotros tenemos nuestro vector y la curva definida de forma paramétrica. Lógicamente, aquí nosotros tenemos que ver de que este t está yendo desde un valor t sub 0 hasta un valor t mayúsculo. Entonces vamos a calcular la integral de línea de esta curva. Vamos a calcular la integral de línea por esa curva. Entonces tenemos la integral por la curva L de P de dx más Q de dy más R de dz. Este va a ser igual la integral desde t0 hasta t de, lo voy a escribir de forma extensa, jóvenes, P, que es función de X, de Y de Z. Todo esto multiplicado por d de X, que en este caso va a ser phi prima de t por d de t. El d de t lo voy a poner hasta el final, más Q, que es función de X, de Y, un momentito, disculpen que me he equivocado, de X, de Y de Z, y en este caso voy a tener psi prima de t, más R, que de nuevo es función de lo mismo, que lo voy a copiar de una vez. A ver, un momento, todo esto, un poquito más ahí, ya está. Y todo esto multiplicado por chi prima de t, y todo esto por d de t. Bien, jóvenes, nosotros tenemos entonces en un primer cálculo esto que están viendo. Bien. Entonces,
aquí, si la superficie es cerrada, ¿está bien? Si la superficie es cerrada, esta integral de línea va a ser una circulación, ¿está bien? Si es abierta, simplemente tenemos la integral de línea. Entonces, la forma de cálculo que nosotros vamos a realizar es esta, siempre. Vamos a parametrizar la curva y vamos simplemente a reemplazar y hacer el cálculo. En este caso tenemos una integral que depende solamente de una variable t, y esa es la integral habitual que ustedes conocen de sus cursos de matemáticas de cálculos iniciales. ¿Está bien? Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Está bien? En nuestro ejemplo vamos a ver lo siguiente. Un cuerpo rígido que está girando con una velocidad angular omega. Es decir, a ver un momentito. Vamos a escribirlo mejor. Sea un cuerpo rígido que gira con velocidad angular constante. Esta velocidad angular constante, vamos a decir que es omega. ¿Está bien? Y vamos a decir que es alrededor del eje OZ. ¿Está bien? Alrededor del eje OZ. Vamos a dibujarlo, no todo, vamos a dibujarlo parcialmente. Tenemos aquí nuestro sistema de coordenadas y vamos a tener que este es el X, Y, Z, está girando alrededor del eje Z. Vamos a elegir un punto cualquiera, ¿está bien? Vamos a elegir un punto cualquiera y este punto está girando, entonces vamos nosotros a decir que esto es algo así. Está girando, ¿está bien? Aquí nosotros tenemos esta que va a ser el radio vector al punto. Aquí tenemos también este vector, es decir, el punto se encuentra ahí. Vamos a decir, aquí tenemos nuestro punto que estamos estudiando. Este vamos a decir que es R. Este punto, la proyección, nosotros vamos a decir de que es el vector, disculpa. Este es el vector R sub 0. Jóvenes, estamos nosotros representando un punto, pero es todo un cuerpo, ¿está claro? Es decir, es todo un cuerpo que está girando. Nos basta con analizar un punto para poder ver qué es lo que está sucediendo. Este va a ser el R sub 0. Por lo tanto, este vector de aquí arriba es R menos R sub 0. Bien. La velocidad angular omega está dirigida a lo largo del eje Z. Está dirigida a lo largo del eje Z, significa de que nosotros, vamos a mejor, aquí, a partir de aquí de este centro, vamos a ir hacia arriba y tenemos que este es el omega. ¿Está bien? Este es el vector velocidad angular omega. Bien, entonces tenemos que el cuerpo está girando alrededor del eje OZ. Alrededor del eje OZ. Bien, la velocidad de cada punto del cuerpo va a ser distinta y va a depender de la distancia a la cual se encuentra el punto de el eje de giro. ¿Está claro? De la eje giro. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es investigar, ¿no?
analicemos el campo de velocidades de los puntos del cuerpo rígido. De los puntos del cuerpo rígido. A ver, vuelvo a repetir. Si yo tengo el cuerpo rígido que está girando alrededor de este eje Z, entonces tengo un punto que está acá y tengo que este punto está girando y tiene cierta velocidad. Tengo este otro punto que también está girando y tiene una velocidad 2. Es una velocidad 1. Y cada uno de estos puntos tiene diferentes velocidades. Entonces, cada punto del cuerpo rígido tiene una velocidad distinta dependiendo de la distancia a la cual se encuentra del eje de giro. ¿Está claro? No vamos a tener el detalle de todo, solamente vamos a trabajar con este esquema. Con ese esquema. Entonces, vamos a ver qué es lo que vamos a obtener. En primer lugar, nuestra velocidad angular, este vector velocidad angular, podemos escribirlo de esta forma. Podemos escribirlo de esta forma. Es un vector orientado en esa dirección. En este caso, A, nuestro campo A, es el vector velocidad. Vector velocidad. ¿Está bien? De un punto cualquiera, el cual vamos a ponerle que es un m de x, y, z. Ahora, este vector, estos dos vectores, ustedes saben de su curso de física 1, que son perpendiculares. Estos dos vectores son perpendiculares. ¿Está bien? Y también son perpendiculares al vector, en todo caso, y además este vector A también es perpendicular al vector R menos R0. Esa por definición de velocidad lineal. La velocidad lineal, la velocidad en este punto es perpendicular al radio y es perpendicular a la velocidad angular. La velocidad angular. De estos dos, ustedes ya saben perfectamente de que obtenemos de que este vector, que es nuestro vector velocidad, no va a ser otra cosa que el producto, digamos, vectorial, el producto vectorial de estos dos vectores. De esos dos vectores. Bien, vamos a trabajar con esta expresión. Entonces tenemos de que A va a ser igual. De aquí, teniendo en cuenta que el producto vectorial también es distributivo, tenemos omega por R menos omega por, disculpen, R sub 0. Esto lo quito. Por R sub 0. Bien, esto vamos a decir lo siguiente. R sub 0, jóvenes, fíjense que R sub 0 es paralelo a omega, por lo tanto, esto es igual a 0. En consecuencia, podemos escribirlo, esto es igual simplemente a omega multiplicado vectorialmente por R. Este cálculo ustedes ya lo habían hecho. Ustedes ya lo habían hecho, seguro, en su curso de física 1, en la parte de dinámica del cuerpo rígido. Dinámica del cuerpo rígido, y lo van a volver a hacer en su curso de mecánica clásica, ya con mayores detalles y otros análisis. Entonces, de aquí nosotros además sabemos de que esto, también por su forma, no es otra cosa que el determinante siguiente. Vamos a colocar esto aquí y tenemos I, J, K, 0, 0, omega, X, Y,
z. Y esto va a ser igual a menos omega y más omega xj. Entonces nosotros ya tenemos el vector. Ya tenemos el vector. Lo que queremos hallar es la circulación de este vector A, por esta circunferencia. ¿Está claro? Por esa circunferencia. Entonces, esta primera parte era solamente para definir nuestro vector. Ahora vamos a realizar el cálculo. Entonces, nosotros vamos a hacer lo siguiente. Calculemos la circulación del vector A, de este vector A, por la circunferencia. Por la circunferencia. ¿Está bien? Entonces, por la circunferencia vamos a llamarle A o C con radio A. Con radio A. Una circunferencia de radio A que se encuentra en el plano OXY. OXY. Es decir, vamos a calcular la circulación de este vector por una circunferencia que se encuentra en este plano que está acá. Bien. Como dijimos anteriormente, nosotros parametrizamos la curva, vamos a parametrizarla y para hacerlo simplemente decimos que X va a ser igual a un A coseno de teta, Y va a ser igual a un A seno de teta y Z simplemente es igual a 0. ¿Por qué? Porque estamos en el plano OXY. Esta es la dirección por la cual está circulando. Bien, vamos a tomar el ángulo teta de tal forma que si tomamos este punto, la dirección sea en sentido antihorario, por lo tanto, este ángulo teta va a estar desde 0 hasta 2 veces pi. Entonces, hagamos el cálculo siguiendo la fórmula anterior, la expresión anterior. La circulación por este contorno C es igual a de dl, que va a ser igual a la integral de menos omega y de dx más omega x de dy, y esto va a ser igual a la integral, esto todavía es por C, aquí es de 0 a 2 veces pi, de menos el y es igual a seno de teta menos omega a seno de teta multiplicado por esto al cuadrado o por la derivada de x, Entonces la derivada de x es menos a seno de teta, esto más omega a coseno de teta por la derivada de y, que es a coseno de teta, y todo esto por d teta. Entonces nosotros los jóvenes tenemos esta expresión. Y con esta expresión nosotros vamos a trabajar. Bien. Esto, jóvenes, ¿a qué va a ser igual? Creo que está bastante sencillo de determinar. Esto va a ser igual. Aquí nosotros tenemos la integral de 0 a 2 veces pi. Tenemos omega a y omega a se repiten en ambos, omega a. Y vamos a tener aquí seno cuadrado por seno al cuadrado, menos por menos más. Tenemos seno al cuadrado de teta
más el coseno al cuadrado de teta. Y esto por d de teta. Pero esto es 1, significa que simplemente vamos a tener teta. En consecuencia, este es 2 veces omega por A por pi. Un momentito. Sí, por pi al cuadrado. Sí, y aquí nosotros vamos a tener que A por Por pi. pi nada más el profe, creo, me parece. Sí, disculpen. Sí, a ver. Ya, lo que tenemos, y me estoy equivocando, el cuadrado, tengo esto es al cuadrado y este es al cuadrado. Porque tengo A por A. Entonces tenemos 2pi omega A al cuadrado. ¿Está bien? Ahora, A al cuadrado, pi por A al cuadrado no es otra cosa que el área de la circunferencia. Entonces vamos a tener 2 veces omega multiplicado por S, por el área. ¿Está claro? Entonces, fíjense de que la circulación de este campo va a ser igual, independientemente de la circunferencia que nosotros tomemos, va a ser igual a 2 veces la velocidad angular multiplicada por el área de esa circunferencia. ¿Está bien? Por el área de esta circunferencia, sin importar si es que es, el radio, o sea, el área va a depender lógicamente del radio. Ahora, eso es cuando tenemos una circunferencia que está en el plano XY. ¿Qué es lo que pasa si nosotros tenemos lo siguiente? Sea que C se encuentra en el plano en un plano vertical, mejor, en un plano vertical. En un plano vertical. En este caso vamos a ver cuáles serían nuestras ecuaciones paramétricas. Vamos a tener que X va a ser igual a un A coseno de teta, por ejemplo. Y va a ser igual a B. Y Z va a ser igual a un A seno de teta. Aquí nosotros lo que estamos teniendo es de que nuestra circunferencia se encuentra en, este es X, Y, Z. Tenemos una circunferencia que se encuentra aquí, es decir, con centro en, o con eje en Y, y se encuentra en el plano XZ. En este caso la circulación, vamos a llamar que esta es una curva C1, para no confundirla con la anterior. Tenemos A de L igual a la integral C1, y tenemos menos omega y de x más omega x de y. Esto es igual a la integral desde 0 hasta 2 veces pi, menos omega por b, en este caso, multiplicado por menos a seno de teta, de teta, y esto va a ser igual a 0. Entonces la circulación por cualquier plano, por cualquier circunferencia que sea paralela al eje Z, que es por donde está nuestra velocidad angular, va a ser 0. ¿Está claro? Va a ser 0. Jóvenes, ¿está entendido la circulación? Sí, profesor. No hay ninguna duda al respecto. Bien. En principio, estos conceptos de gradiente, divergencia y circulación, ustedes debieron de haberlo visto en su curso de Física 3. Lógicamente, aunque sea, debieron de haberlo mencionado, porque aquí lo que nosotros tenemos justamente
en la ley de Gauss está asociado con la divergencia. La definición del campo eléctrico está asociado con el gradiente, y aquí la definición del campo magnético, la ley de Faraday, la ley de Ampère, están asociados con la circulación. ¿Está bien? Entonces son magnitudes que se utilizan, y vamos a ver algunos ejemplos de ese tipo. Bien. Entonces, no hay preguntas, jóvenes. Bien, si no hay preguntas, creo que podríamos estar quedando ahí. Profe, ¿cómo era? ¿Por qué la circulación llega a ser cero? Disculpe, me desconecto un rato. Al momento que nosotros integramos, tenemos la integral desde 0 hasta 2 veces pi. Tenemos omega a b seno de teta de teta. Y esto nos va a dar Ok. omega a b coseno de teta evaluado en 0 y en 2 veces pi. Y esto es 0. Sí, claro. Ujú. Entiendo. Entonces, siempre nos va a dar 0. Eso también está asociado al carácter vectorial. Más adelante vamos a ver de que este DDL está asociado, este DDL, en el teorema integral que nos toca ver a continuación, está asociado con un producto vectorial. Pero no quiero comenzar en este momento porque si no tendría que volverlo a retomar. Más bien dejo eso pendiente para la próxima clase, y con lo que comenzaríamos la próxima clase es de frente viendo lo que se conoce como la fórmula de Green-Ostrogradski. ¿Está bien? Y esto se asocia con el teorema de Stokes, que son los teoremas más importantes que nosotros vamos a utilizar en esta parte de la física. En todo caso, este teorema se utiliza mucho en la teoría del campo electromagnético. Digamos, este es el equivalente, mientras que la fórmula de Gauss-Ostrogradski nos pasa de un integral de volumen a un integral de superficie, la fórmula de Green-Ostrogradski nos está pasando de un integral de superficie a un integral de línea. Entonces, jóvenes, ahí quedamos el día de hoy. Nos Hasta luego, vemos profesor. en la próxima clase. Hasta luego.